Buenas tardes a todos, hoy es 15 de octubre del 2019 y vamos a hablar sobre discapacidad intelectual y la violencia que viven pues de manera constante estas personas, no nada más en el ámbito educativo, sino en la sociedad en general. Primero empecemos por saber qué es la discapacidad intelectual. Bueno, la discapacidad intelectual, su principal característica es que existe un déficit en los procesos cognitivos básicos, es decir, percepción, atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Esos son los 5 procesos cognitivos básicos y las personas con discapacidad presentan una deficiencia en alguno o varios de esos procesos cognitivos. Otra de las características de la discapacidad intelectual es que existe deficiencias en la conducta adaptativa. Algunos autores afirman que la categoría de discapacidad intelectual pues requiere que ésta aparezca o se manifieste antes de los 18 años. Sin embargo, pues ahora vemos y sabemos que la discapacidad intelectual pues no se tiene que presentar necesariamente desde el nacimiento, sino que hay muchas situaciones que pueden ocasionar una discapacidad intelectual, ya sea algún accidente, alguna enfermedad, alguna lesión, y en ese caso estaríamos hablando de una discapacidad adquirida. Ha habido un largo recorrido en la historia antes de llegar a lo que ahora conocemos como discapacidad intelectual. De hecho, ese término pues hasta hace unos años no existía. Se hablaba, por ejemplo, de deficiencia mental. En algún tiempo también se habló de idiotas, cretinos, y pues todos estos términos para referirse a las personas que tienen algún déficit cognitivo. Ahora pues se usa el término de discapacidad intelectual, ese es el correcto, pero aquí lo importante es resaltar que a pesar de que se ha transformado a lo largo de la historia la manera en la que pues nos referimos a este sector de la población, pues las prácticas de discriminación, exclusión y violación a los derechos, además de violencia hacia esta población, pues se han modificado poco o casi nada, ¿no? Son un sector de la población que yo considero que es el más violentado dentro de las escuelas, junto con las personas con discapacidad psicosocial, que en algún futuro video hablaremos específicamente sobre ellas. Y pues una muestra de eso es que se utilizan términos o palabras que aluden a la discapacidad intelectual para insultar a las otras personas. Esto es algo que vemos hasta ahorita, por ejemplo, el hablar de que pues eres un idiota, eres un imbécil, no piensas, eres un burro, no sabes, y todos esos insultos pues que escuchamos comúnmente y que aluden a la capacidad cognitiva, ¿no? ¿Qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? A pesar de que ha habido muchos avances, no nada más a nivel médico, en la ciencia y a nivel educativo, pues todos estos avances siguen estando encaminados hacia la normalización de la persona con discapacidad intelectual. Entonces, en ese sentido, pues la primer violencia que tenemos hacia esta población es precisamente la negación de su diferencia y estos esfuerzos porque entren en el estándar, porque alcancen pues un parámetro de normalidad establecido por la sociedad. Eso no ha cambiado. Escribíamos el otro día en una pequeña publicación sobre cómo pues a estos alumnos se les aplican en algunas escuelas pruebas estandarizadas y esto provoca pues que sean siempre catalogados como alumnos con rezago educativo. Rezago educativo en la cuestión académica, porque hay muchas otras situaciones que pueden pues ocasionar rezago educativo, como es el ambiente familiar, la pobreza, la mala alimentación, la violencia, etcétera. Entonces tenemos un sistema educativo que sigue empeñado en normalizar a las personas con discapacidad intelectual, negando la diferencia, negando que ellos tienen otras necesidades, no nada más de aprendizaje, sino de vida. Entonces tenemos un sector de la población que pues ha vivido constantemente
en una violencia sistemática. Si bien ahora ya no se habla del encierro hacia estas personas, pues hay muchas comunidades y muchos lugares, incluso en las ciudades, donde sigue sucediendo. Todos hemos seguramente conocido alguna familia que tiene algún hijo con discapacidad intelectual y que nosotros nunca nos enteramos, nunca lo vemos. Es decir, que sigue siendo un motivo de vergüenza, sigue siendo un motivo para ocultarlos, porque pues, ¿qué va a pensar la gente, no? Y también pues entran muchos otros factores como el ¿por qué a mí? ¿Qué estoy pagando? ¿Qué hice para merecer esto? Y todas estas cuestiones que pues manifiestan muchas personas sobre la discapacidad intelectual. Y también está el otro lado de la moneda, ¿no? Que son angelitos, que son enviados de Dios, que son santos, etcétera. Entonces, en ese sentido, tanto romantizar la discapacidad como negar la diferencia, pues son actos de violencia. Las personas con discapacidad intelectual, pues antes que ser personas con discapacidad, pues son personas. Ellos pues tienen necesidades, tienen deseos, igual que todos nosotros. Pero lo que hay que entender es que pues su forma de vivir y de asumir la realidad es diferente. De igual manera los apoyos que requieren dentro de la escuela. Entonces, ¿qué pasa con las personas con discapacidad intelectual? Pues que se les somete precisamente a este proceso de normalización, a este proceso en el que se espera pues que aprueben los exámenes, que cumplan con los aprendizajes establecidos en el currículo, y nos olvidamos de otra parte que requieren, que son el desarrollo de habilidades para la vida, para la comunicación, para el autosostenimiento, para la independencia, para la convivencia, y que tendríamos que estar desarrollando en la escuela. En ese sentido, pues si seguimos concentrándonos únicamente en que la persona pase el examen, lo cual en muchos casos, aunque sea difícil o complicado de admitir, no va a suceder, entonces pues estamos dejando de lado el verdadero aprendizaje que ellos requieren y estamos sometiéndolos a un proceso violento. Este proceso de que estos alumnos pues no encuentren en la escuela lo que realmente requieren para su desarrollo, pues tiene como resultado que muchos de ellos deserten, que muchos de ellos pues sean excluidos, que muchos de ellos estén en su casa sin la posibilidad de acceder, ya no hablemos a la escuela, sino a algún otro espacio como el trabajo, como la vida en sociedad. Entonces, pues este grupo de personas con discapacidad intelectual ha sido invisibilizado de manera histórica. Ahora nos hablan mucho de inclusión, ¿no? De que vamos a incluirlos a todos y vamos a darles las mismas oportunidades y todos van a aprender juntos. Y sí, eso suena muy bonito, pero sigue pasando por encima de la voluntad de las personas. Yo les puedo contar, por ejemplo, que mi hermana estuvo y ha estado toda su vida en una escuela de educación especial y pues ella no quiere ser incluida. Ella quiere estar en la escuela con sus compañeros con síndrome Down igual que ella, y ella no siente la necesidad de estar en otro espacio, de convivir con otra gente, y está en todo su derecho. Entonces ahora se habla de que todos deben de ir a la misma escuela, porque es su derecho, pero este derecho está pasando por encima del derecho que tienen las personas de decidir qué es lo que es mejor para ellos, y que si no quieren ser incluidos, pues nadie los puede obligar, porque entonces ya estaríamos hablando de una imposición de un derecho, que es lo que se pretende hacer. Pasa lo mismo con la comunidad sorda, por ejemplo, que ellos pelean pues su derecho a aprender en comunidad, a tener escuelas para sordos, maestros sordos, intérpretes y a convivir entre su comunidad, que es la comunidad sorda, y están en todo su derecho. A ellos también se les ha estado violentando con esta idea de inclusión, porque se les pretende obligar a salir de su comunidad y a ir a la misma escuela que todos, pasando por encima de su voluntad y de lo que ellos realmente quieren. De ahí pues está la importancia de consultarlos antes de tomar decisiones en materia educativa. Esa consulta pues parece ser que nunca se va a realizar,
Pero bueno, volviendo a las personas con discapacidad intelectual, pues seguimos en esta lógica de que deben de ser normalizados, de que deben de entrar en el estándar, y en ese sentido pues se les sigue percibiendo como un sector de la población que, aunque ya no se diga de manera directa, mucha gente lo sigue percibiendo como enfermos, como deficientes, como algo que se tiene que curar, como algo que se tiene que rehabilitar y como algo que se tiene que eliminar. La discapacidad intelectual pues ha implicado un reto para la medicina, para la pedagogía, para la ciencia y para las familias y para todas estas personas pues que defienden esta cuestión de la normalización, porque pues no han logrado hacer que las personas con discapacidad intelectual pues entren en el estándar que ellos quieren, y no lo van a lograr. En ese sentido, pues la violencia es sistemática. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que, más que reconocer las diferencias, pues le apuesta a la eliminación de las diferencias, porque ese es el sentido de inclusión que se está asumiendo en México y en muchos otros países del mundo, ¿no? Pues digo que ahora todos somos iguales, que ahora todos tenemos los mismos derechos, que ahora tenemos que estar todos en el mismo lugar, convivir de la misma manera, y ahí estoy negando la diferencia y estoy violentando la identidad de las personas y sobre todo la voluntad. Entonces, mientras nosotros no salgamos de esta idea de normalizar al sujeto, vamos a seguir violentando a las personas con discapacidad intelectual y vamos a seguir provocando que no haya un desarrollo, al menos en el ámbito escolar, y que pues sigan estando rezagados, excluidos, y los vamos a seguir catalogando como personas pues que no pueden aprender lo que nosotros queremos que aprendan. En ese sentido, pues seguimos todavía instalados pues en esta idea de antes de 1800, donde se consideraba que las personas con discapacidad pues eran ineducables. Posteriormente se demuestra que todo ser humano es educable, pero eso no quiere decir que todos tengamos que ser educados de la misma manera, que todos requeramos de la misma educación, de las mismas herramientas y de las mismas formas de convivencia. Tendríamos que estar hablando de tratar de manera equitativa a todas las personas, es decir, darles lo que ellos requieren para su desarrollo, y no hablar de igualdad o de inclusión a rajatabla, donde ahora yo niego que hay diferencias, niego la colectividad, niego el derecho de las personas a aprender en su comunidad y los mando a todos a la misma escuela a aprender lo mismo, al mismo tiempo, con los mismos materiales y con las mismas herramientas, y si no aprende lo que yo quiero que aprenda, bueno, pues entonces es tonto, entonces no sabe y entonces está rezagado y no cabe en este sistema. Y pues para allá vamos, porque a pesar de que el discurso oficial nos habla mucho de inclusión y nos habla mucho de respeto a los derechos humanos y nos habla mucho de reconocimiento y de diversidad, pues en los hechos lo que se ve es una negación de estas diferencias y un atentado contra, no nada más contra las diferencias individuales, sino también a las diferencias colectivas, como es muy evidente pues en el caso de la comunidad sorda, que ha sido pues una de las más combativas y de las más férreas defensoras precisamente de este derecho a aprender entre sordos y a vivir entre sordos, y pues es un derecho que no se les puede negar. Bueno, pues hasta aquí este breve video. Como siempre pues leemos sus comentarios, sus preguntas, y pues estaremos abordando más temas como este. Bueno, aquí dice que una discapacidad intelectual leve se puede volver grave si no la atendemos. Bueno, también la discapacidad intelectual pues tiene grados. Una persona con discapacidad intelectual pues nunca va a ser igual a otra. Tenemos, por ejemplo, las personas con síndrome Down. El síndrome de Down es la primera causa de discapacidad intelectual en el mundo. Y a pesar de que, pues de ser la primera causa, podemos tener a un grupo de personas con síndrome de Down y nos vamos a dar cuenta de que aunque son
tienen particularidades comunes, pues también son totalmente diferentes entre sí. Y lo mismo pasa con todas las personas con discapacidad intelectual. No son iguales, no se les puede tratar de la misma manera, porque cada uno tiene necesidades específicas de aprendizaje a las que la escuela no está respondiendo, a las que la sociedad no está respondiendo. ¿Por qué? Porque nunca han sido aceptados, porque nunca se ha aceptado el que son personas diferentes y que en base a esa diferencia es como se les tiene que tratar y las oportunidades que se les tiene que dar. Eso no quiere decir que no tengan los mismos derechos que todos, por supuesto que tienen los mismos derechos que todos, pero finalmente la discriminación, que en la mayoría de los casos es invisible y que se da dentro de las familias, se da dentro de las escuelas y se da en la sociedad en general. Por ejemplo, cuando vamos en el transporte público, son muy pocas o yo diría casi nulas los transportes públicos que tienen algún tipo de adecuación para personas con discapacidad intelectual. En ese sentido, pues se tiene que educar para la vida y no para que repitan los aprendizajes esperados, lo que establece el currículum oficial, y estamos en una situación muy difícil para las personas con discapacidad intelectual. En la Agenda 2030 de la UNESCO, que son los Objetivos para el Desarrollo Sostenible, específicamente en el objetivo 4, que es el que tiene que ver con educación, se habla de que pues para 2030 la apuesta de la UNESCO es que todas las personas antes de los 25 años alcancen los niveles básicos de lectoescritura y matemáticas. Pues yo no sé ustedes, pero yo conozco muchas personas con discapacidad intelectual que nunca van a alcanzar esos niveles básicos de lectoescritura. En ese sentido, pues se les está excluyendo desde de los mismos tratados internacionales. ¿Qué tendríamos que hablar? Tendríamos que hablar de concentrarnos no en lo que no puede hacer la persona, sino en lo que sí puede hacer, y en base a lo que sí puede hacer, entonces enfocarnos en desarrollar esas habilidades. Pero eso no va a ser posible si antes no desarrollamos habilidades para la vida. Si nos saltamos el desarrollo de habilidades para la vida y nos vamos directamente a los aprendizajes básicos del currículo, pues vamos a seguir atorados ahí. Y es un trabajo que se tiene que hacer no solamente en la escuela, sino desde la casa. La primera que tiene que asumir la condición del alumno es la familia. Tiene que haber una conciencia de cuál es la condición del alumno, de cuál es la condición del hijo, y en base a eso, entonces empezar a trabajar desde el nacimiento para que este alumno pueda desarrollarse al máximo. Obviamente esta labor se ve reforzada por la escuela. Pero ¿qué pasa? Que de pronto llegan a la escuela chavos con discapacidad intelectual que nunca fueron atendidos con sus familias, y de pronto lo que se espera es que pues el maestro los enseñe a leer y escribir, hacer cuentas, historia, matemáticas, geografía, y que los chavos de un momento a otro entonces lleguen a ser astronautas, médicos, ingenieros, etcétera. Pero es imposible hacer eso cuando no se han desarrollado las habilidades básicas, y en muchos casos no va a ser posible que un alumno llegue a esos niveles académicos. Eso no quiere decir que no pueda desarrollarse en otros ámbitos, que no pueda desarrollar otras habilidades. Simplemente no lo vamos a poder encajar en lo que la sociedad considera exitoso, aceptable, correcto, etcétera. También están las discapacidades invisibles. Hay muchas discapacidades invisibles. Hay muchas personas con discapacidad intelectual pues leve, a las que es muy difícil, a veces ni siquiera la familia se da cuenta de que hay una discapacidad intelectual, y por lo mismo no se atiende. Pero tampoco se trata de ser injustos con las familias. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Que ¿quién orienta a las familias? En este país no contamos con un sistema donde realmente se brinde a las familias el apoyo que requieren. En la mayoría de los casos es, su hijo nació con una discapacidad o con alguna deficiencia, y pues hágale como pueda porque
no se les orienta, no se les da apoyo, no se les da acompañamiento, y entonces los familiares vamos aprendiendo en el camino. Como podemos, de acuerdo a recomendaciones, de acuerdo a lo que estudiamos, a lo que leemos, a la información que nos llega, así vamos construyendo nuestras nociones y así vamos dándole a nuestros familiares, a nuestros hijos, lo mejor que podemos. Esto no sucedería si hubiera una orientación y una intervención temprana que permitiera a las familias pues tener una noción y un acompañamiento en este proceso, y a la vez al chavo pues ser atendido desde temprana edad para desarrollar todas sus habilidades. Pero para llegar a eso pues tenemos que empezar por reconocer que existe la diferencia. Reconocer que a pesar de todos los apoyos que haya, que a pesar de que hayan las mejores condiciones en las escuelas, la diferencia existe. La diferencia existe, no la vamos a eliminar. Entonces, pues, para cerrar, yo diría que pues tendríamos que reflexionar desde las familias, desde el trabajo que se hace, pues no nada más en educación especial, sino en todo el sistema educativo, y reflexionar en toda la sociedad, pues de qué manera hemos estado tratando a las personas con discapacidad intelectual y de qué manera pues se les ha violentado históricamente, no nada más de manera directa, sino también indirecta. Y cómo la violencia pues empieza precisamente por negar la diferencia. Gracias.